Bueno, muy buenas noches a todos. Un placer tenerlos en este espacio, este encuentro de cada 8 días, donde se busca brindar herramientas, donde se busca transmitir del conocimiento de cada uno de los seres de luz que nos acompañan, de los elegidos para transmitir esa información, como en este caso nuestra invitada Paula Andrea Ospina Arenas, quien esta es la segunda oportunidad pues que nos visita. Esperamos que este año pues podamos compartir más de ella, de su conocimiento y hoy con una información muy importante, la escritura. A veces firmamos, no firmamos completos, no reconocemos el linaje del padre o de la madre, Madre, o a veces simplemente nos quitamos el nombre y si supiéramos cuán importante es todo, entonces hoy Paula, con todo su amor y todo su conocimiento, nos va a compartir un poquito acerca de cómo la escritura se convierte en una herramienta terapéutica para nuestro vivir, para nuestra existencia, porque mientras que estemos en este plano, siempre vamos a estarnos transformando. Entonces, Paula, arrancamos con los que están aquí, que son muy claro fieles que con sí. nosotros, pero como siempre, ellos van llegando. De acuerdo. Entonces, Bueno, buenas bienvenida. noches a todos y todas. Deseo que haya amanecido muy bien sus corazones el día de hoy. Gracias a ti, Gloria, por tenerme en cuenta de nuevo en Refugio para el Alma. Para mí es muy grato y me siento honrada de volver a compartir este espacio desde ese ejercicio tan lindo que vienes haciendo desde hace algún tiempo. Yo soy Paula Andrea Ospina Arenas, soy psicóloga de profesión y terapeuta integrativa. Durante 15 años transité con el proceso de paz de Colombia. Estuve inicialmente en la ciudad donde mi alma decidió nacer, que es en Medellín. Allí empecé con los hogares de paz, donde en otrora, data la historia del 2006, empezamos a recibir a hombres y mujeres excombatientes de las SAUC, también del grupo del ELN y de FARC que desertaban de las filas. Posteriormente pasé a trabajar con un organismo internacional, allí estuve transitando durante 7 años. Ya el espectro de acompañamiento psicosocial se ampliaba, no solamente personas excombatientes, sino también las personas afectadas por el conflicto armado, líderes y lideresas, líderes sociales, líderes comunitarios, asimismo la institucionalidad local, tanto como departamental. Ello me llevó a transitar por el Atlántico un buen tiempo. Estuve trabajando con las madres de afusodo, de víctimas de falsos positivos, una experiencia muy linda. Posteriormente en los Montes de María, con todo el tema de la comunidad tabacalera. Luego me trasladaron a Córdoba, estuve en Caucasia, Tarazá, y finalmente llegué acá a Cali. Acá en Cali se acabó el proceso, se cerró por una crisis que hubo interna en algún momento, y de allí me vinculé a la ARN, a la Agencia para la Reincorporación y Normalización. En ese entonces era ACR, la Agencia Colombiana de Reintegración. Allí trabajé con hombres y mujeres excombatientes desmovilizados de manera individual. Y los últimos 3 años trabajé con las personas que se sujetas al proceso de paz. Estuve en el ETCR La Elvira, arriba de Timba, Cauca. Luego en Santander de Quilichao y por último en Miranda. Esta experiencia fue lo que me llevó a formarme en otras terapias y a brindarles ahora desde Escuela Casa Alma, que es mi marca personal como terapeuta, los servicios de un servicio integrativo. Transité por el yoga, me formé en yoga, en Hatha Yoga. Luego apareció el Reiki en mi vida, fui aprendiz de Reiki, me formé terapia de respuesta espiritual. Y también me ha llamado mucho la atención el tema de integrar no solamente el cuerpo mental, sino también el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. De ahí que he hecho algunos avances en medicina ayurveda, siempre me he identificado con la cultura hinduista y ahora estoy como aprendiz de bruja, si me lo permiten, en la Escuela de Medicina Tradicional China, trabajando todo el tema energético, de masaje energético. Como ven, es lo que brindo siempre, todo lo que tiene que ver con el tema manejo de la energía, porque somos energía, somos luz. Bueno, sin más preámbulos,
Esa es la persona que está compartiendo con ustedes ahora. Gracias por estar, por llegar. Me encantaría que me dejaran mirarlos en algún momento y mirarlas, porque eso hace parte también de reconocernos, ¿sí? Digamos que este tema de la pandemia ha traído eso y aprovechar estos medios de comunicación de otra forma para seguir lenguajeando. Y para lenguajear también es importante mirarnos, así sea a través de la pantalla. El tema que les quiero compartir hoy es la escritura como herramienta terapéutica. Si hay una de las cosas que aprendemos inicialmente es a escribir. Recuerdo cuando mi madre, en un tiempo que no pudimos estar juntas por cosas de su trabajo, ella iba donde yo estaba y cada 8 días me enseñaba. Ella fue mi maestra de preescolar realmente, porque en ese tiempo yo no tuve, digamos, esa incursión de manera iniciática. Ella era mi maestra de preescolar, entonces me enseñaba cómo hacer cada letra, a juntar las palabras, y siempre para mí fue un camino muy bonito. De hecho, en estos días he estado moviendo los libros que he ido como acumulando en estos 15 años de experiencia profesional y me encontré con mi primer cuaderno, que de hecho era de fresita. Fue muy Esos lindo. cariñositos. Sí, fue muy lindo como acercarme otra vez porque esa escritura me abrió un mundo de experiencias, me llevó al recuerdo de la finca de mis abuelos paternos, como a veces dejaba de hacer las tareas que me dejaba mamá por deslizarme todo el tiempo en una manga, en unas cajas de cartón, como los sábados esperaba con ansias a mi abuelo que desempacara en el mercado ligerito para poder coger esa caja y sí. Entonces quiero significarles con esto cómo la escritura nos conecta con nuestra propia vida, con nuestra propia historia, ¿sí? ¿Para qué Paula, escribir? ¿Sí? ¿para qué? Eso te iba a preguntar, ¿para qué escribir? ¿Para qué escribir? Para recordar, para comprender, para sanar y soltar. En la escuela Casa Alma es una herramienta que uso con mucha frecuencia, la escritura como medio de sanación. Muchas veces, no todos estamos para atravesar todo nuestro sentir por la palabra, y eso lo aprendí mucho con los jóvenes, hombres y mujeres excombatientes. Les costaba mucho, además que como yo era, en ese momento representaba la institucionalidad, allí había digamos, un tire y afloje con la institucionalidad, entonces mi herramienta siempre era la escritura. Vamos a empezar a recordar. Y es un asunto que ellos hacían mucho internamente, ¿sí? Dentro de sus labores, escribir. Escribir para hacer catarsis. La catarsis es una suerte de purificar nuestras emociones, de sacar todo eso que tengo acá adentro. Muchas veces cuando veo en consulta que tengo personas que tienen dificultad con hablar en público, dificultad con expresar sus emociones, usamos la escritura como un medio, ¿sí? Para yo decir lo que siento, para no tragar entero. Somos muy dados a reprimir, además porque hemos crecido en un contexto muy conflictivo y la palabra nuestra ha sido silenciada siempre. Ustedes recuerdan, bueno, los que somos como de los años 70, no les voy a decir cuántos años tengo, pero yo soy setentuda. Recuerdan que Del 70 al 80. Recuerdan que un espacio exquisito de lenguajear, de conocer la historia oral, eran las cocinas de nuestras abuelas. Allí era donde captábamos la historia de la familia, donde se decía eso que no se podía decir en otro momento, donde afloraba el sentimiento. Por eso la comida también siempre va a ser tan importante para reunirnos. Escribir también para darnos cuenta que no es exclusivo de los escritores. ¿Cuántos de nosotros podemos ser escritores y escritoras y no nos hemos dado cuenta? Escribir es una forma de reflexión también, ¿sí? Ahora, al final, si me permiten, quiero regalarles una técnica para empezar a escribir. Se llama páginas matutinas. Luego, más adelante, les cuento. Para digerir ciertos hechos también. Escribir me ayuda a develar mi verdad. Si bien la verdad es subjetiva, desde mi punto de vista, porque no hay una sola verdad, tú tienes tu verdad porque depende del contexto donde te desarrollaste, de cómo te has movido, de qué tuviste, qué carencias o qué faltas, y también de las mías.
es para develar también la verdad. Muchas veces encontramos, por ejemplo, en terapia, encuentro en terapia familiar, que se acusa a la madre o al padre y nos quedamos ahí, no trascendemos. Por eso es importante escribir también para empezar a develar la verdad, porque es que cada persona hace parte de un sistema, que es el sistema familiar, y cada uno ve la historia de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a cómo estaba en el momento en que incurrió un hecho, y todos podemos ser hijos del mismo padre y la misma madre, pero todo lo vamos a asumir de una manera distinta. Me permito decirles que en terapia de respuesta espiritual, por ejemplo, el maestro Robert Dessler nos significaba que lo que genera el trauma no es el acto en sí, no es el abuso sexual, no es cualquier tipo de violencia, sino la emoción porque la emoción va cargada de energía y eso es lo que realmente me obstaculiza a mí el resto de la asistencia. Escribir para dialogar consigo, consigo mismo y consigo misma, para tener ese diálogo interno. Si nos damos cuenta, y acá me voy a permitir una frase de Nietzsche, que lo escribe en el Zaratustra, él nos comparte que el hombre moderno, nos compartió que el hombre moderno es el que va de afán, el que quiere rápidamente asimilar. Y allí en el Zaratustra, Nietzsche nos invita a ser como las vacas rumiantes, ¿sí? Masticar bien, 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 todo. Y escribir nos permite eso, masticar bien la historia, para no quedarnos con esos imaginarios colectivos familiares, para yo poder tomar también una posición. Muchas veces las creencias limitantes familiares se empiezan allí, por no comprender realmente lo que fue la historia. Entonces repetimos como loritos. En estos días leía un cuento donde decían, yo le pregunté a mi abuela por qué fritaba el plátano así. Ah, no, nunca me dio una respuesta contundente ni desde ella, sino que ella lo fritaba así porque así lo fritaba su mamá. Le preguntó a su mamá, porque su mamá veía que su madre también lo fritaba así, ¿sí? Para significarlo. Entonces es eso, tenemos el derecho a saber la verdad. Si ustedes se dan cuenta, Colombia está atravesando por todo ese proceso. Por eso le han hecho tanta pugna a todo el tema, a la Comisión de la Verdad, ¿sí? Y por eso se caen procesos y todo, porque es que la verdad es dolorosa. Y en Colombia hay una verdad del conflicto armado interno que se ha tratado de soslayar siempre. Pero hay otra parte de ese colectivo que son las personas afectadas que sabiendo esa verdad, sabiendo esa narrativa, les va a sanar muchísimo. Cuando estuve activa en el proceso, me daba cuenta que las mujeres afectadas por la violencia, había algo recurrente, sobre todo las mujeres que eran afectadas por el fenómeno de desaparición forzada, y era que todas empezaban a sufrir de diabetes, mujeres rurales, mujeres sanas, de levantarse a las 4 de la mañana, de hacer mucho ejercicio en el día a día, de pronto de una ingesta, digamos, alimenticia de muchas calorías, porque pues estar bajo el sol trabajando en la tierra es fuerte, pero estaba ese componente. Y desde la metamedicina vemos que la diabetes es un asunto de una falta de amor, ahí se mueven también culpas porque no hice, porque yo debí protegerlo, porque de alguna manera es la función que asume la mujer cuando es madre. Escribir también para apoyar procesos de lo que no dije. A veces en consulta me encuentro con duelos no resueltos que llevan tiempo, ¿sí? Mujeres que quedan viudas, hijos que no tuvieron, de pronto, hijos e hijas que de pronto no tuvieron ese lazo tan cercano con alguno de sus congéneres o con su cuidador, porque no siempre es papá y mamá, y que se fueron por una u otra razón y faltó. No lo dije por miedo, porque no era el momento, porque ese día tuvimos un disgusto, o porque faltó algo por decirle. Escribir posibilita eso, porque recordemos que somos energía y realmente se da esa conexión con ese otro ser que ya en este plano no está de manera física, pero energéticamente sí se logra. Tengo una experiencia muy bella con una mujer afectada por la desaparición forzada con su hijo. En los Montes de María hay un lugar que se llama Rincón del Mar, es bellísimo, es en San Onofre. Allí acompañábamos un colectivo de hombres y mujeres con todo el tema de las versiones libres,
con las personas que hicieron daño a ese colectivo humano. Nunca se logró encontrar el cuerpo, a ella le hacían llamadas anónimas, ella se iba literalmente con una cuchara a rasgar la tierra para mirar qué, y escribir le ayudó muchísimo a decirle todo eso que necesitaba decirle a su hijo. Y fue maravilloso porque hicimos un fueguito en el mar, ella llevó una prenda de él para quemarla y para darle, era como ese ritual, ¿no? Todos nosotros somos sujetos de rituales como seres humanos, y el ritual hace falta y es necesario. Hicimos ese ritual y hubo un fuego tan maravilloso que ella sintió que él estaba ahí presente, y le leyó las palabras, todo lo que necesitaba decirle, y fue una elaboración de duelo colectiva muy linda, porque todos tenían que ver con esa pérdida. Y con la pregunta también, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Para qué pasó? Escribir también para encontrar otros significados, esos que se guardan en el inconsciente. Muchas veces la escritura, cuando lo hago de manera consciente, me conecta con cosas y digo, con razón. ¿Cuándo te empezó esa alergia? Entonces empezamos, hay una técnica muy linda que uso que se llama la línea del tiempo, es una técnica que siempre se usa en antropología, en sociología y en psicología social, y yo la uso también en clínica. ¿Me hablas de unos síntomas físicos? Bueno, recuerda cuándo empezó. Cierra los ojos y trata de sentir y de conectarte con la emoción que te dio en el momento. Luego ve y escribe todo lo que se te ocurra. Pura asociación libre, pero contigo mismo, contigo misma a través de la escritura. Y se logran cosas muy bellas, muy, muy bellas. Y ello ayuda a comprender cuándo pasó, por qué estaba transitando yo, y asimismo poder tú mismo y tú misma empezar a generarte procesos de sanación y hacer incluso salud mental preventiva. Ya sabes cómo empezar a reconocer cómo opera tu psiquismo y de ahí en adelante decir, bueno, no, estoy pasando por esto mismo, lo voy a hacer de una manera distinta. Entonces empezar a transformar. Para tomar decisiones también. Si tengo que tomar una decisión entre dos caminos, escribe y mira cuál tiene corazón. El corazón nunca te va a hacer equivocar. Entonces es bajar de la razón al corazón. Por eso, desde hace algunos años, yo no saludo ya a las personas, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Es futuro, y eso genera ansiedad. ¿Cómo estás? Como que es muy coloquial, ¿no? Pero cuando les pregunto, ¿cómo amaneció tu corazón? De una, conectan. Me ha pasado incluso en restaurantes, sobre todo en Crescent Wafer, que me gusta ir allí a darme alguno que otro gusto, sobre todo de helado. Y las señoritas que me atienden siempre les pregunto, ¿cómo amaneció tu corazón? Algunas se le han aguado los ojos, pasan y se permiten decir algo y nada, comprendo que era lo que tenía que decir en el momento adecuado y correcto. Paula, ¿Sí? una pregunta. A veces Adelante. cuando uno va o hace terapia con alguien, le dicen que para soltar es bueno escribir, que escriba Uh-huh. y queme. Allí de Uh-huh. pronto, Claro que pues sí, te porque lo es que digo porque a mí cuando empecé me ha pasado, entonces como tú que tienes más el contexto de de acuerdo. la información, a Claro, ver si nos porque explicas. el fuego transmuta. Y con el fuego podemos hacer dos cosas, o podemos hacer daño o podemos transmutar, o podemos crear. Por ejemplo, tú sabes que las espadas se elaboran a través del fuego, ¿no? Y el fuego lo que permite es liberar, es limpiar. Por eso siempre es tan importante el fueguito en nuestra vida. Ahora le compartí a Gloria y a algunas personas que ya estaban conectadas. Les compartía que ahorita estoy vivenciando una formación desde la cosmovisión maya y ahora comprendo más el sentido de conectarnos con todo, con todos los elementales, con el fuego, con el agua, con el aire, con el viento. De hecho, el Tata nos decía que si nosotros pasamos todos los días, durante 40 días, por un árbol y lo saludamos, ese árbol empieza a conectarse contigo. Y si en algún momento a ti te va a pasar algo cerca del árbol, el árbol mueve su energía para protegerte. Eso es algo maravilloso, ¿no? Que de esa ancestralidad que hemos perdido tanto. Por eso es importante escribir. Si ustedes se dan cuenta, y ellos mismos nos lo decían, el libro sagrado de ellos es el Popol Vuh, pero los antropólogos
por su deseo, pues digamos, de conocer y demás, dicen que han alterado mucho la historia. Por eso es importante también escribir, para que no se altere mi propia historia. Y con la pregunta que hacías, escribir y quemar es algo que va de la mano, porque transmuta la energía, transmuta el sentimiento y libera. Es catártico, es absolutamente catártico. La definición que les daba de catarsis, purifica las emociones, y eso en apoyo del fuego. Para conectarme con el proceso introspectivo también se escribe, para saber dónde estoy, qué es lo que quiero, para dónde voy, ¿sí? Porque muchas veces nos saboteamos mucho, pero no reconocemos el proceso que hemos transitado, con todo, con las cosas bellas y no bellas. Yo hace mucho tiempo alejé de mi lenguaje lo positivo, lo negativo, los problemas. De hecho, cuando estuve en Barranquilla conocí a un amigo muy bonito y él me enseñó que no se decía problemas sino poemas. Y cambia incluso energéticamente cuando se nombra. Para develar el verdadero contenido de nuestras palabras también. A veces queremos decir algo y no nos lo permitimos por miedo. Y a eso se le une si de repente hay una herida de abandono, de rechazo, de humillación, de injusticia. Eso hace que nuestra palabra no cobre el significado y la importancia y la preponderancia que debe tener. Si nos damos cuenta, nosotros somos el único ser vivo que lenguajea. Y a veces no nos damos cuenta de esa gran herramienta que tenemos. Muchas veces con la expresión de la palabra hacemos mucho daño y después nos arrepentimos cuando el daño ya está hecho. Si ustedes se dan cuenta, algo que hiere mucho, mucho a los seres humanos es la palabra inadecuada. Por eso es importante escribir. Primero escribir lo que yo estoy sintiendo, luego releerme y darme cuenta si realmente eso es lo que yo quiero decir, para no embarrarla, para no dañar al otro. Porque en el entendido que todos somos uno, lo que yo te voy a hacer a ti, eso también se refleja en mí y hace eco. Entonces, por eso también es esencial aprender a escribir. ¿Cuántas veces le hemos escrito cosas hermosas a un otro cuando no les escribimos a nosotros mismos? Casi nunca. También para reconocernos, para autorreconocernos, para darnos cuenta lo valiente que somos, para darnos cuenta de dónde estamos, para reconocer nuestro camino, y que es un camino que también viene de una ancestralidad. Escribir también para reconocer mi linaje, para darme cuenta cuál es mi destino, porque muchas veces cuando yo no cumplo con mi destino, eso se transforma en enfermedad. Y puede pasar que de repente se enferma tanto nuestro cuerpo que nos hacen exámenes y todo sale bien, no pasa nada, y resulta que lo que no estoy haciendo es cumplir con mi destino, con lo que yo vine a hacer acá como ser álmico. Escribir también, la escritura nos exige hablarnos claro, y eso me encanta porque es que es una confrontación contigo mismo. No necesitas ir a terapia para escribir. Tú puedes empezar con el ejercicio. Que me da pereza. Ahorita tenemos muchas herramientas tecnológicas para hablarle, para grabar nuestra voz y hablarnos y escucharnos. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, saben cómo es su voz? Yo descubrí cómo era mi voz cuando se usaba el cassette. Para los que recién se están juntando, les contaba que yo soy de los años 70, que no les iba a decir la edad. Pero ahí fue donde yo aprendí a escuchar mi voz. Y la primera vez que la escuché, yo decía, wow, qué voz tan suave. Y me sentía como rara, como extraña, como si fuera ajena a mí. Pero todo esto hace parte también del autorreconocernos. Siempre lenguajeamos y somos un cuerpo lenguajeante, y ese cuerpo lenguajeante siempre lo llevamos a otras esferas, a otros seres, pero no tenemos ese contacto con nosotros, con nosotras. Y eso hace parte también de autorreconocerme. Escribir permite procesos de sanación no solo a nivel personal, sino también colectivo, como les contaba. Por ejemplo, en Guatemala, con el conflicto de Guatemala, se escribió Nunca Más en 1998. Allí fue un gran trabajo investigativo que se hizo, donde se
Se escribieron todas las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que surgieron en el marco del conflicto armado, que es lo mismo que se ha tratado de hacer acá, con la extinta Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, ahorita con la Comisión de la Verdad. Escribir también para recordar esa verdad olvidada, no solamente personal, sino también familiar. A veces nuestro psiquismo es muy bello, a veces no, nuestro psiquismo es muy bello y genera mecanismos de defensa para no recordar. Uno de los mecanismos de defensa es la represión. No me acuerdo porque fue tan traumático eso que me pasó que lo olvidé. Me pasó con una joven excombatiente. Entre ella y yo no se había logrado mucha empatía. La cambié de hora, no me quería hablar, cambiamos de espacio, salimos de un cubículo a un espacio más amplio y más natural, no funcionó. Y eso me tenía obviamente muy frustrada, porque los psicólogos también pasamos por frustraciones cuando no logramos como ese objetivo terapéutico, ¿no? Y a veces no lo tomamos personalmente, eso es lo que se llama la contratransferencia. Cuando lo que pasa en el consultante o en la consultante me genera movimientos a mí. Entonces dije, nada, voy a mirar si a través de la escritura. Y a ella le gustaba el diseño gráfico y quería estudiar diseño gráfico, estaba terminando su colegio para apostarle a ese sueño. Y dije, bueno, compré hojas de colores, los bolígrafos de colores, lapiceros, colores, todo lo demás. Y empezamos a hacer la línea del tiempo, a identificar hitos en su vida, porque ella no recordaba que la había llevado a involucrarse en el conflicto armado, en un grupo armado. Y ahí ella hizo clic, y se acordó que había sufrido un abuso sexual y que no había sentido, que su familia, sus cuidadores, padre y madre, se habían dado cuenta de una u otra manera y no habían hecho nada. Esto fue maravilloso, 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 porque ella estaba embarazada, iba a tener una niña y había que hacer movimientos en su proceso terapéutico para no repetir el ciclo de violencia, ¿sí? Porque inconscientemente hacemos eso cuando no somos, cuando no hacemos consciente lo inconsciente, ¿no? Repetimos patrones. Y eso solo lo logré a través de la escritura, solo se logró a través de la escritura, porque no la involucraba en actividades de juego, ella no, totalmente reticente. Y acá hubo un llanto muy lindo, muy sanador, muy sanador. Luego vino un proceso de perdón. Y eso se logra a través de la escritura. La escritura también me permite hacer procesos de sanación y de perdón. No necesariamente pedírselo al otro. Sí. Porque para eso tenemos que renunciar al narcisismo, al ego personal, que es lo que pasa en las relaciones de pareja. Una relación de pareja se logra genuinamente cuando cada uno renuncia a su narcisismo y nos vemos como un complemento y respondemos. Y eso pasó con ella respondió consigo misma y de ahí en adelante recordó muchas cosas que en año y medio no habíamos logrado y fue maravilloso. Ahora es diseñadora. Tuve un tiempo en que yo me rapé, entonces ella por identificación conmigo también se rapó, etcétera, etcétera. Fue muy lindo, su hija es hermosa. Y son como esos, digamos, no fue un logro mío, fue un logro de ella, porque yo simplemente fui un medio. Pero es algo que siempre queda en mí. Y de hecho tengo la escritura de cómo fue toda esa metodología. Por eso es importante también escribir. Porque hay muchas cosas que en el día a día los profesionales del área de la salud mental, cuando estamos en esos tipos de procesos acompañándolo, hay mucho hay mucha metodología que construimos, pero por estar respondiendo a unas cifras, a unos números, etcétera, etcétera, no damos a conocer que pueden servir para poderlas replicar en otros lugares, con otros colectivos. En Montes de María hay unas mujeres maravillosas que si ustedes la buscan, la encuentran. Ellas formaron una fundación que se llama Narrar para Vivir. Ellas se juntaban para narrarse, para escribir sin narrar sus historias, para hacer
identificación entre ellas mismas, ver que todas pasaron por unos asuntos dolosos, significativos, y que eso era lo que las unía, ¿sí? Para poder enfrentar esos procesos, esas versiones libres de yo estar con el victimario y poder decir también lo que yo siento. Muchas de ellas no podían hacerlo a través de la palabra articulada, escribían y le pedían o bien a los abogados o los psicosociales que estábamos ahí que por favor la representaran. Por eso es importante escribir también, para sanar el colectivo. Es conectar ambos hemisferios, no solamente el izquierdo, que es la razón, el juicio, sino también el derecho, la emoción. Muchos hombres aún en pleno siglo XXI no se permiten expresar, porque es que siempre eso hace parte del matriarcado, lo que nos ha dejado ese matriarcado tan fuerte. Usted no puede llorar, usted no puede decir, usted no puede. Claro que sí. Y escribir es lo que me permite empezar a adquirir esa habilidad. Me ha pasado con personas incluso adultas y adultas mayores que después de un tiempo me dicen, yo ya no me voy a quedar callado, porque yo ya aprendí. Incluso aprendí a hacer la letra más bonita, a soltar, a tener confianza. La escritura también permite eso, tener confianza conmigo, reconocerme, como les decía en un inicio. Escribir es importante para no olvidar. He tenido casos en los cuales he visto consultantes que se separan de su vínculo de pareja, después de separados se da cuenta que están embarazados y bueno, a veces no hay como un acuerdo lindo, armónico para las partes, que finalmente queda afectado el bebé o la bebé, y se le empieza a hablar mal del padre o se le empieza a hablar mal de la madre. Ahí es importantísimo escribir todo lo que yo viví contigo en tu etapa de gestación, cuando naciste, cuáles son las sensaciones de ese papá o de esa mamá frente a ese nacimiento, para cuando ese hijo o esa hija crezca tenga una verdad. La verdad de ese padre o de esa madre que de alguna manera le negaron ese derecho a estar, a ejercer su rol de papá o de mamá. La escritura me permite conectarme con el mundo interior. En definitiva, hay un libro que a mí me gusta regalar mucho a las personas que amo o que son importantes para mí, y es La alegría del querer, de Jairo Aníbal Niño. Les invito mucho a que se regalen ese libro. Ahorita viene una presentación muy linda. De hecho, yo me lo regalé reciente. Miren, está incluso empacadito. La alegría al querer. La alegría del querer. Está empacadito y todo. Y bueno, qué rico abrirlo con ustedes. Me encanta. Y el autor, perdón, es Jairo Aníbal Niño, ¿no? Jairo Aníbal Niño. Viene ahorita en pasta dura, una presentación muy bella. Él nos dejó hace poco. Hace como 3, 4 años. Él es un escritor colombiano. Y él escribe poesía de niños para adultos. Nicole, ¿pero no iba a ir por el champú? El día de tu santo. El día de tu santo te hicieron regalos muy valiosos: un perfume extranjero, una sortija, un lapicero de oro, unos patines, unos tenis Nike y una bicicleta. Yo solamente te pude traer en una caja antigua color rapé un montón de semillas de naranja, de pino, de cedro, de araucaria, de bellísima, de caobo y de amarillo. Estas semillas son pacientes y esperan su lugar y su tiempo. Yo no tenía dinero para comprarte algo lujoso. Yo simplemente quise regalarte un bosque. Para su niño y su niña interior, también para sus hijos y hijas, para que se relacionen y se involucren con el arte de la lectura también. Muchas veces me dicen, no, es que yo no puedo escribir, a mí no me sale, yo
y pregunto, y es que hubo traumatismos en la infancia, que porque fui sordo, entonces en el colegio en otrora me amarraban la mano y me obligaban a escribir con la derecha, o porque escribía feo y cada rato me pegaban, o porque realmente no me gustaba, siempre me hicieron las tareas. ¿Cómo aprendo a escribir? Leyendo. El mundo de la lectura te empieza a conectar, a conectar, a conectar con todas estas emociones, con todas esas sensaciones, y sin darte cuenta, estás escribiendo. ¿Para qué más escribir? Para cerrar ciclos, ¿sí? Últimamente en esta vida, bueno, últimamente no, en esta vida posmoderna, como dice Nietzsche, queremos todo ligerito y solo escribimos lo técnico. Lo técnico escribimos siempre para un otro y releemos eso técnico y no sé qué, pero no nos damos ese regalo. Y recuerden que como es adentro, es afuera. Y si leo, pues voy a tener más, un lenguaje, digamos, como más exquisito para poder decir las cosas desde otro lugar. Escribir también, como les decía, escribir para cerrar ciclos. En mi ámbito personal, cuando he cerrado un vínculo con una pareja, para mí es supremamente valioso escribir. Porque cuando termina un vínculo, nos damos cuenta de muchos aciertos y desaciertos de las partes. Entonces yo asumo mi responsabilidad, pero también le digo al otro lo que vi. Y las mujeres, no sé si a los hombres les pasa, me gustaría que alguno, por favor, que esté acá nos aclarara. Las mujeres somos muy dadas a esperar, ¿sí? Voy a esperar que cambie, a ser pacientes, a ser complacientes, pero cuando Tenemos tres caballeros. qué bueno que nos respondieran, pero una vez se termina el vínculo empezamos a sacar todo eso. Y en lugar de sacar lo feo, de generar una energía fea con el otro y cerrar mal, lo mejor es escribir, porque es que esa narrativa, esa carta que yo te brindo a ti para cerrar ese ciclo, primero agradezco por lo que fue, porque nadie llega a la vida del otro porque sí, todo es causal, pero también somos responsables de decirle al otro, mira, ojalá, qué bueno que te fijaras en esto, para que no lo repitas, o mira si tienes que hacer algún proceso de sanación. Y eso es importante, porque es que todos somos responsables del otro. En el buceo hay una frase que dice, cada uno trabaja respondiéndole al otro. Tú cuando vas a bucear, lo primero que haces cuando estás en superficie es elegir un compañero y revisarle que tenga el lastre bien, que el tanque de oxígeno esté abierto, que el octopus sirva, que tengas bien la careta, las aletas. Cuando dices ok, listo, ya estás para bajar. Porque es que las relaciones es una corresponsabilidad entre todos y todas, no solamente en el plano clínico, ¿sí? En la vida diaria. Si yo veo una compañera que no está bien y no tengo de pronto las herramientas para hablarle y llegarle y todo el cuento, escríbele una carta, porque es que eso me lleva a la introspección, a darme cuenta. Paula, ¿pero la carta se le entrega o la carta se hace y se quema? Yo la entrego, yo la entrego y también la quemo, porque ahí es Pero, cuando por suelto. ejemplo, si lo que digo allí a veces no, pues no, bueno, porque es desnudar el alma, ¿no? Es escribir Porque y eso es hablar con escribir. todo. Escribir es desnudar el alma y escribir es ser honesta contigo, porque no es solamente con el otro, es contigo también. Porque es que no funcionó solamente, no funcionó por el otro, es mirarme yo también y mirar qué hubo ahí que de pronto el otro me mandó y me mandó señales y yo no me di cuenta y finalmente no transformé nada, ¿sí? Porque es que los vínculos, todo vínculo de padres e hijos, relaciones afectivas, de pareja, entre compañeros de trabajo, hay una corresponsabilidad, ¿sí? Y una reciprocidad, debe haber siempre reciprocidad. Y como les decía, las mujeres, y ya le quiero dar que le des el espacio a uno de los caballeros que nos aclaren eso, porque no lo he visto tanto en el género masculino, somos muy dadas a esperar, no, él va a cambiar, él no sé qué, a veces si tengo una herida de abandono, entonces por miedo a que me abandone no digo, trago entero, me callo, ¿sí? O por miedo al rechazo, no, yo qué le voy a decir esto, no, de pronto me deja, no sé qué, ¿sí? Entonces escribir me da esa valentía, por eso me gusta hacerlo
me ha gustado hacerlo y lo he incluido dentro de mi ámbito personal cuando hay una ruptura con una pareja que ya nuestro camino no va más porque vamos por sitios distintos. Escribir, porque es que eso me da más valentía. Y porque el otro tiene derecho también a saber cómo me sentí yo en ese vínculo. Y yo también tengo derecho a decirle cómo te vi yo en el vínculo. Y eso genera introspección. Ya que el otro haga el movimiento, no, bueno. Pero siento que sí es una responsabilidad. Y hacerlo con todo el respeto. ¿Sí? Porque ¿qué me gano yo con decirle fue puerca al otro si eso lo que me va a afectar es a mí? Al otro no. Entonces, ¿por qué no hacerlo bonito? Si compartimos un espacio tan bello, la energía, ¿por qué no lo vamos a hacer de una manera distinta? Escribir también me permite sintetizar lo que yo siento, tener un acto reflexivo, es un acto de amor también conmigo, ¿sí? De decirle también a ese otro, mira, yo te di esto, no sé si lo viste o no, pero para mí es importante que te des cuenta que lo que yo te di fue vida, porque este espacio que nos estamos dando hoy, esto es vida, esto no se va a recuperar, por eso es el tiempo es tan valioso, ¿sí? Porque nos estamos dando vida entre todos. Este momento nunca más va a volver a pasar, ni lo vamos a recuperar. Por ello aplaudo las personas que nos están acompañando acá, porque eso también es un respeto por el espacio, por lo que tú vienes creando, por lo que estamos compartiendo. Escribir también es importantísimo para conocer lo que contenemos. Y generalmente pasa cuando estamos tan sensibles por un vínculo que no va más, claro, porque es el ego, ¿sí? Entonces, para poder determinar, incluso a nivel espiritual nos ayuda muchísimo, para poder determinar, estoy hablando desde el ego, o esto es realmente cierto, es realmente lo que yo estaba sintiendo, no sé qué. Incluso para pedir perdón, ¿sí? Para ser humildes, para ser compasivos y compasivas también. Hay grandes personas. Bueno, y también porque la escritura me lleva al otro lado. Como nos dimos cuenta con la experiencia que les contaba de la chica, con quien hicimos el trabajo de la línea del tiempo durante algunos meses, la llevó al otro lado, a no quedarse en el lugar de víctima, sino trascender. Escribir también me permite ser esa persona neutral. Porque cuando yo estoy en el conflicto, estoy en un círculo y no me doy cuenta. Una vez me salgo de ahí y soy observadora y escribo todo lo que veo, eso me permite comprender también. Darnos cuenta que cada uno tiene su propia narrativa y su propia historia. Un blog. No, pues y que asimismo cada uno tiene el derecho también de resarcirse, de decir, no, esto lo dije en un momento de rabia, pero sabes, no era lo que realmente sentía, porque escribir me permite eso también, acercarme tanto a mis emociones para reconocerme y darme cuenta que, es que eso realmente no, esa no soy yo, porque actúo así, tal vez por una creencia limitante, tal vez por un patrón de conducta de mi hogar, de mi familia, que yo veo que así se defendían cuando pasan por una situación así, pero yo no soy así, yo no tiene que ver con mi natura, ¿sí? Veo que en su currículum pone nivel alto de inglés. Así es. Hay una técnica muy bonita que se llama páginas matutinas. Estoy buscando a mis amigos, pero no se aceptan. Eso lo tomé de acá, de este otro libro que les quiero compartir, que se llama El Camino del Artista, de Julia Cameron. Esto es un curso de descubrimiento y rescate de tu propia creatividad. Resulta que Julia Cameron es cineasta, es de los Estados Unidos. Y ella notaba que cada tiempo su creatividad, nada, ni fu ni fa, no llegaba. Entonces ella empezó a escribir, a mirar qué era lo que le estaba pasando. Y en esa escritura empezaba a identificar en qué momentos era más activa, más creativa, en qué momentos no, qué era lo que la estaba bloqueando y demás.
Tanto así que ahorita, en este tiempo actual, eso es todo un proceso de aprendizaje. Es un paquete, digamos, de aprendizaje que ella vende como un diplomado. Y ella nos habla de las páginas matutinas. Las páginas matutinas es un ejercicio para desbloquear el cerebro. Y asimismo es la recuperación emocional. Muchas veces estamos muy racionales, ¿sí? Entonces nos defendemos desde, ay, no, pero es que ella fue la que tuvo la culpa, yo no tuve nada que ver, yo, uf. Entonces el ego, el narcisismo, y como les decía, eso hay que deconstruirlo para podernos relacionar desde nuestra humanidad, porque es que no nos tenemos que defender de nadie, ni tú te tienes que defender de mí, ni yo me tengo que defender de ti. Si realmente esto no funciona porque hay incompatibilidad de caracteres, porque ya no fluye y aplica para todo tipo de vínculo, pues vámonos por la manera sana, no nos hagamos daño, ¿para qué? Ya hay tanto daño en el mundo para seguirle ahondando. Entonces, esto me permite ver mis estados emocionales. ¿Qué es lo que se debe hacer? Durante 2 semanas, todos los días, priorizar. Lo primero ¿qué es lo que hacemos de primera mano cuando nos levantamos? Y estoy casi que segura que el 99.9%. Perdón, Paula, ¿por 2 semanas durante cuánto? Durante 2 semanas, todos los días. Escribir 3 páginas, ¿sí? Que lo primero que hagamos es escribir, porque es que cuando nos levantamos, el cerebro está fresco, no ¿Cuántas está muy... páginas? ¿3? 3 páginas, sí. Cuando nos levantamos, nuestro cerebro está fresco, no nos empezamos a llenar del celular, ay, que tengo cuántos correos sin leer, que tengo que hacer no sé qué, sí. Todo lo que se nos venga, por muy tonto que sea, por muy estúpido, por muy insignificante, no le pongamos ninguna categoría ni no lo juzguemos. Escribimos 3 páginas. ¿Qué son 3 páginas? Esta hoja por lado y lado y otra, ¿cierto? O si las hojitas son pequeñitas, pues serían 3 hojitas, pero realmente son 3 páginas. ¿Listo? Cada semana, todos los días, durante 2 semanas, es decir, que serían 14 días. Y luego durante 8 semanas nos olvidamos de esas hojitas, no les prestamos atención. Ya cuando llegue la 8ª semana, lo miramos y nos releemos. Y se van a dar cuenta de todo lo que encuentran allí, muchachos y muchachas. Es una técnica muy bella de empezar a adentrarnos en nuestro mundo interior a partir de la escritura. Incluir lo mínimo, lo tonto, todo lo que yo sienta, porque todas mis emociones son válidas. Ahora me he dado cuenta que en el lenguaje de violencia basada en género hay algo que se llama bueno, si alguien me puede corregir, Glassisting, no recuerdo cómo se dice en inglés. Y es precisamente eso, cuando entre hombres y mujeres nos devaluamos lo que sentimos. Y esto nos permite empezar a sacar todo eso que yo estoy sintiendo. Y releerlo es maravilloso porque ahí me doy cuenta cómo estoy en muchas áreas, en el área laboral, afectiva, familiar, personal, interpersonal. ¿Mm? Y también, aparte de leerlo a las 8 semanas, identificar el sensor. ¿Qué es el sensor? Es el ego, es esas cosas negativas que me digo en esa narrativa. Para darnos cuenta de que no somos eso, ¿sí? Para desidentificarnos, para transmutar eso y empezar a mirarnos de una manera generosa y honesta también a nosotros mismos y a nosotras mismas. Somos muy dados a dar el afuera, pero cada vez dejamos más vacío el adentro. Si algo nos ha enseñado esta pandemia ha sido precisamente eso, volver al adentro, ¿sí? Muchas familias son familias por concepto, porque realmente no vivían como familia. Nos sentamos a la mesa, todo el mundo con esto, o con la tablet. Si fuera con un libro, delicioso, porque tendría que contar, una narrativa que contar distinta, pero no. Los fines de semana nos distraemos en el afuera, en un paseo, no sé qué, pero no lenguajeamos. No nos preguntamos mucho de la vida del otro. Me ha pasado en consulta. Son 5 hermanos, y bueno, ¿y qué estudia tu hermano? Y siento que su energía se sumerge como cuando vas a la entrevista y te preguntan, ese comercial que te pregunta que si sabes inglés y el sujeto se empieza a disminuir, tal cual.
Y es preguntarnos por qué no sé la vida del otro que comparte el mismo espacio conmigo. Al menos por cultura general, saber qué es lo que hace ese otro que nombro como mi hermano, mi hermana. Hay varios autores que a partir de la escritura hicieron grandes cosas. Por ejemplo, está Víctor Frank, que él escribió La logoterapia, El hombre en busca de sentido, y tiene muchos libros más. Víctor Frank fue psiquiatra y a él le tocó todo el tema de los campos de concentración nazi. A él lo tenían en un cuartico, como hemos visto en las películas, y cada tanto sacaban un miembro de su familia y él sabía que cuando lo sacaban no iba a volver. Y a él le tocó llenarse de gallardía para atender pese a su propio dolor. Entonces, él a través de la logoterapia, lo primero que le pregunta a una persona cuando llega con un gran caos y un gran problema, lo primero que le preguntaba era ¿por qué no se ha suicidado usted? Y en la narrativa las personas veía que las personas no se suicidaban por varias cosas, porque tenían un sueño por cumplir, o por sus hijos, o porque amaban mucho frenéticamente a una persona, pero había una razón por la cual yo no me suicidaba. Hay un asunto que dentro de la narrativa es muy importante, incluso a nivel político. Si ustedes nos dimos cuenta todos cómo fue el tema del paro acá, cómo los jóvenes necesitaban decirse lo que estaba pasando a través del muralismo, por ejemplo. Eso es una forma de narrarnos también como colectivo. Yo amo los murales. Cada vez que tengo la oportunidad de viajar, siempre tomo fotografías de murales porque cuando una dice, se dice. Cuando uno dice, se dice. Por eso estos aparaticos hay que tenerles mucho cuidado también, ¿sí? Porque a veces nos exponemos mucho. Cuando ponemos estados, por ejemplo, ay, maldita vida, no sé qué, y entonces uno cuando dice, se dice. Recuérdenlo, por favor. Ojalá que usáramos esto para crear conciencia, para hacer reír a las personas, ¿sí? Hay memes, por ejemplo, hay una persona que ahorita está muy cercana y me encanta mirar sus memes porque me hacen reír, porque me sacan como de la cotidianidad y me pone incluso hasta pensar. Si tengo algo que decir, me lo digo a sí misma. Escribo. Yo estoy segura que en todo hogar no falta una hoja y un papel, que es lo único que necesitamos. Y una silla para poder escribir, para poder decirnos. Hay algo muy lindo que nos dejó Lucas, el joven que le quitaron la vida en Armenia, en Pereira. Nos encontramos en los corazones. Es una narrativa muy linda. Y por eso es importante escribir la historia de lo que pasó con este suceso reciente que vamos a cumplir un año. Todas esas narrativas bonitas, a lo cual los medios de comunicación no le prestan atención. Si los medios de comunicación fueran más responsables con nuestra psicología, con nuestra emocionalidad, nos ayudarían a sanar, con toda seguridad. Bueno, me gustaría la pregunta que había hecho, Gloria, si te parece. Sí, claro, nos quedan dos hombres por decisión unilateral, o Juan Carlos o Alejandro. Qué pena, ¿no? Arriesgues a lenguajear. ¿Me han levantado la mano o tienen problemas con el micrófono? A Oye, ver. esa frase es de que en toda casa, ¿cómo fue que dice? En toda casa hay un lápiz y un papel, ¿no? Y un Claro, sillón en para toda casa hay escribir. un lápiz y un papel, claro que sí, y una silla para escribir, o un espacio para escribir. Muy bonita, ¿no? Como recordativa. Uh-huh. Y es un elemento que nunca falta en casa. Y ahora menos, que estamos en oficina y eso, que En allí la nos dan. virtualidad. Ah, sí. Hola. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Ay, mira, Hola, buenas primo. noches. Hola, Un primo, ¿cómo saludo estás? cordial. Saludos Gracias para por... cada una, para cada uno.
Muchas gracias. Gracias por esa osadía y por acompañarnos a lenguajear. Estaba relajado escuchando, no tenía Qué bueno, conectado el audífono, de acuerdo. pero es una bienvenida. Muchas gracias, Gloria, muy amable también por la invitación. Juan, no sé, yo lanzaba una pregunta, bueno, más que una pregunta, una reflexión, que las mujeres somos muy dadas a guardarnos cosas, a esperar a que ustedes se transformen, a esperar a que ustedes cambien, pero cuando eso no pasa, entonces lo decimos de manera inadecuada cuando hay una ruptura. ¿Eso le pasa a ustedes también? ¿O ustedes se lo permiten más? Yo diría que eso es relativo. En principio sí creo que las mujeres tienden a esperar, pero hoy en los tiempos en los que estamos, tal vez eso ha cambiado en buena parte. La mujer hoy es más empoderada, es más dueña de sus propios espacios de trabajo, de sociedad, de familia. Entonces, pienso que también está, digamos, un poco más consciente y más preparada para realmente expresar su opinión, defender su posición. Sí, Ya, no diría que sea una generalidad. sí, Por el contrario, pero en vamos los hombres, avanzando. sí, yo diría que hoy en los tiempos en que estamos y con los detonantes de la digitalización, pues la tendencia es a que ella tenga voz y voto en todo y pueda expresar lo que piensa y siente. De E acuerdo, Juan. igual, pues en el caso de los hombres, a mí particularmente siempre me ha parecido mucho más enriquecedor escribir, contar desde lo que tengo interiormente y poder contar algo, bien sea en mi trabajo o en cosas personales. Siempre recurro como a ese ejercicio que me exige interiormente de hablar desde ese ser interior que no es visible. Y de hecho, en lo exterior, en lo externo, a veces tiendo a ser un poco más directo y más brusco. Claro. Pero el ejercicio del interior me parece muy enriquecedor y es cuestión tal vez de que los dos géneros se conecten de manera que eso lo puedan vivenciar también como un espacio muy enriquecedor que comparten. Así es. Y es una manera también de enseñarle a esos chiquitos, los que son padres y madres, a expresarse, ¿no? A cambiar ya también con ese patrón de que es que nosotros no podemos expresar porque tal y pascual, por temas de género y demás. ¿Mm? Y la escritura es una buena herramienta. Si tengo un hijo, una hija, un sobrino, sobrina, un chiquito, chiquita en casa que es muy tímido, ayudémosle con la escritura. Es un buen ejercicio. Ustedes saben que los niños son muy visuales, entonces chévere, hojitas de colores, marcadores, colores, ¿sí? Muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Eh, Hay un poema muy lindo de Gioconda Belli, yo amo la poesía, que la poesía es otra forma de escribir, de lenguajear. ¿Cómo se llama la autora? Gioconda Belli es sandinista y, y a ella no, hay una parte del colectivo que no la quiere mucho en Nicaragua, por ello mismo. Pero me encanta su expresión escritural tan exquisita, porque ella lo combina muy mágico, combina la cotidianidad con la lucha, con su sexualidad, con su sensualidad, con el amor por su compañero, con sus hijos. Me voy a permitir leerles La ternura de los pueblos, que me encanta. Yo te decía que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Te lo decía después del triunfo, después de que pasamos los tiempos duros de batallas y llantos. Ahora mientras recuerdo cosas que pasaron allá afuera, cuando todo era soñar y soñar despiertos y dormidos, sin cansarnos nunca, de ponerle argamasa al sueño hasta que dejó de serlo, hasta que vimos las banderas, rojinegras, de verdad ondeando sobre las casas, las casitas, las chozas, los árboles del camino, y pensamos en todo lo que nos tocó vivir. Y era como un gran rompecabezas de rabias y fuego y sangre y esperanza. Con solo yo leer este poema, Ternura de los Pueblos, yo puedo sacar muchas cosas de ella, ¿sí? Muchísimas cosas. Puedo hacer, digamos, acercarme a esa realidad. Por eso escribir es tan fantabuloso. Ya por último, vamos cerrando, ¿cierto? Ya estamos. Hay otra poetisa que me encanta que se llama Rupi Kaur. Rupi Kaur, ella nació en la India
A los 4 años migró a Canadá. Sin embargo, es una mujer exquisita en la manera de narrar y ella ha tenido la capacidad de mostrarnos lo que vive la mujer en India, sin vivir allí, porque ella continúa en Canadá. Y este poema en particular me encanta. Espero que se conecten tanto como yo. Padre, siempre llamas para no contar nada en particular. Me preguntas qué estoy haciendo, dónde estoy, y cuando el silencio entre nosotros se estira como la vida, me cuesta encontrar preguntas para continuar la conversación. Lo que quiero decirte es que entiendo que este mundo te rompiera. Ha sido difícil para ti. No te culpo por no saber cómo ser tierno conmigo. A veces me quedo despierta pensando en todos los lugares donde te duele y que nunca mencionarás. Vengo de la misma sangre dolorida. Me derrumbo. Soy tu hija. Sé que hablar de cosas sin importancia es la única manera de que sepas cómo decirme que me quieres, porque es la única manera de saber cómo decirte que te quiero. Ojalá volvamos a recuperar la escritura. Los invito, de verdad. Estos aparatos incluso nos han hecho a que ya no escribamos, ¿sí? A que no nos olvidamos de mandar las cartas, de dejar una notica, deseo que estés bien, Perder el cuídate. contacto físico Claro, con el alma, ¿no? Porque finalmente cuando uno escribe es conectar esa energía que uno tiene y al manifestar, ¿no? por supuesto, bajar la mente al corazón y ser, Como simplemente ser. aterrizarse, como descender. Así es. Recuerden que lo que no escribe, lo que no se escribe no existe, porque no somos buenos sujetos orales, realmente, olvidamos fácil, pero el papel puede con todo, incluso con procesos de sanación. Mm, Bueno, muchas no. gracias a todos ustedes por este espacio. Bueno, se me olvidaba nombrarles también el diario de Ana Frank, que Ana Frank entre Holandesa, en 1942 y Ajá, 1944 vivió todo el tema de nazi también ajá. y dejó 6 grandes libros donde ella contaba cómo era esa vivencia. Entonces, con eso para significarles lo esencial que es escribir y cómo la escritura está fuera de las antípodas del ruido y del grito, porque es otra forma de lenguajear, es otra forma de encontrarnos, es otra forma de amarnos también. No, pues, Paula, muy interesante. Yo creo que nos has hecho viajar hacia adentro, ¿no? Para poder entender muchas cosas que a veces pensamos que son superficiales, pero son súper importantes, como el hecho de escribir. Y Así es. de niños son, bueno, cual sea que sea la historia de cualquier ser humano, necesita hacerlo. Antes la tradición era oral, el escribir deja el registro, como de que pasamos Claro. por aquí, una huella. Fíjate que lo que se está haciendo en la cosmovisión maya, por ejemplo, las personas, los tatas y las nanas están empezando a reconstruir esa memoria para que no se pierda esa ancestralidad de la medicina y todo el cuento, porque Es, un, es un pueblo demasiada que no tiene sabiduría historia, ancestral, ¿no? exacto, y un pueblo que no tiene historia está condenada a desaparecer. Bueno, ya para cerrar, les doy las gracias infinitas por este espacio, por regalarme su tiempo, pues a ti por brindarme la posibilidad de lenguajear. Soy una apasionada por el discurso y por compartirles lo que me ha atravesado a mí, mi ser también como persona. Y bueno, cerrar con esta frase de Henry Miller. No hace falta escribir sobre China, escribe sobre lo que llevas dentro. Muchas gracias, Namaste Odara, a todos y todas. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga Bueno, y gracias a todos los que compartieron con nosotros en este espacio y las personas que no pudieron estar presencial virtual hoy, pero que van a estar viendo esta conferencia. Compartí los datos de Paula, de su institución, donde ella también está haciendo formación, está brindando herramientas y pues ella, como ustedes la ven, es muy accesible, muy querida, hace unos acompañamientos fantásticos y recuerden que la energía está en cualquier lugar, solamente necesitamos enfocarla. gracias Gina a ti. Si alguien tiene alguna pregunta y si quieren esperar, pues
tenemos otros 5 o 10 minutos. Y si no, pues entonces damos ahí. Ya quien desee ahondar más, aquí estoy presta para ustedes, para servirles. Sin pena. A ti, Yasmín, también muchas gracias. Bueno, creo que ya Parece todos que queremos ir a no, descansar. igual están tus datos y los que nos contacten y nos soliciten, pues igual los vamos a compartir, porque eso es refugio, ¿no? Es para Así es. brindar herramientas y estar conectados todos. Juan Carlos, una linda noche y gracias por ser y estar. Bueno, hermoso, muchas gracias a ti por el espacio y seguimos lenguajeando. Gracias a todos, una feliz noche para todos. Gracias, Paulita, por esta información. A ti.